Hola, ¿qué tal, amigos de Poder de Lectura? Espero que se encuentren bien. El día de hoy les voy a narrar y vamos a comentar y analizar juntos un cuento de este gran maestro argentino, Julio Cortázar, considerado como uno de los mejores narradores de la literatura latinoamericana. El cuento en cuestión se llama El Móvil y fue publicado en el conjunto de cuentos llamado Final del Juego, en el año 1956. Este relato nos narra la historia de un crimen y es narrado por un personaje, testigo, en primera persona, que desde el comienzo nos dice que ya han pasado 20 años de los acontecimientos y que por ese motivo se decide contarlo. El cuento empieza de esta manera. Él dice: no me lo van a creer, porque como quien no quiere, ya son 20 años y el asunto está más que prescrito, así que lo voy a contar. Es la historia de un amigo muy cercano del personaje llamado Montes. Estos eran muy amigos, eran casi uña y mugre. Y dice que lo mataron, a su amigo llamado Montes lo mataron. Dice que un sujeto lo mató de un balazo por la espalda. Pero el motivo de este crimen fue porque Montes supuestamente se había metido con una mujer y el marido de esta mujer mandó que lo maten. O quizá lo mató él mismo, no se sabe. Pero así comienza la historia. Entonces el personaje nos cuenta que cuando le avisaron, Montes ya había muerto. Y Agatas llegó para ver cómo la hermana se le tiraba encima y le daba una pataleta. Él lo miró, que estaba con los ojos abiertos, ¿no? Él presenció toda esta escena, horrible para él, porque era su mejor amigo. Vio cómo la hermana lloraba, cómo él estaba tirado en el piso, con los ojos abiertos, a punto de morirse, porque todavía no se había muerto, estaba en agonía. Entonces él vio todo esto, el velorio, todas estas cosas, ¿no? Que él lo afectó mucho, ya que él era el mejor amigo de este personaje llamado Montes. Entonces, él habló esa noche con otro amigo que se llamaba Barros, que también era un amigo en común. Y aquí fue cuando este último, Barros, le contó que al preguntarle en sus últimos instantes de vida a Montes, preguntarle quién lo había matado, él solo respondió dos palabras. Dijo: fue el del brazo azul y tatuaje. Solamente dijo esas palabras. Entonces, de ahí se dedujo que el que lo había asesinado era un marinero. Y este personaje, o sea, el personaje principal, el amigo, decidió cobrar venganza. Decidió vengar la muerte de su amigo a toda costa, sea como fuere. Entonces, hicieron unas averiguaciones y se enteraron que el supuesto asesino, iba a viajar en un barco rumbo a Francia, al puerto de Marsella. Pero la persona que les dio este dato no les dijo cómo se llamaba, o sea, no les dio el nombre del asesino, solamente les dijo que iba a viajar en tal fecha, en tal barco, ¿no? Y incluso después parece que les dio un nombre falso, porque cuando vieron la lista de viajantes no se encontraba el nombre de esta persona en la lista. Bueno, su amigo tramitó rápido su pasaporte, porque en esa época dice que no se necesitaba muchos trámites para sacar el pasaporte, y se enrumbó a las 10 de la mañana en ese barco rumbo a Francia. Bueno, y ahí nos empieza a contar que en el barco que iba casi vacío, le dieron para él un camarote con 4 camas. Fíjense, qué lujo. Podía poner la ropa bien estirada y le sobraba lugar. Bueno, entonces él viajó con el motivo de averiguar quién era la persona que había matado a su amigo, ¿no? Para él también cobrar venganza. Él viajó también para matar a esa persona, ¿no? Iba a cobrar venganza de su amigo. Entonces, una vez que estaba en el barco, él comenta que la mayoría eran extranjeros y se sabía que la persona que había matado a su amigo era argentino. De eso estaban seguros. De eso sí había seguridad, ¿no? No sabía el nombre, pero sí se sabía que era argentino y que tenía un tatuaje y que era marinero, ¿no? Esos eran los únicos datos de los cuales disponía para averiguar quién era el asesino. Entonces, una vez en el barco, dice que la mayoría eran gallegos. O sea, en total eran 23 personas y 15 eran gallegos. Otros 4 eran italianos y solamente 3 eran argentinos. De los 3 argentinos, bueno, uno era viejo, ¿no? Se llamaba Ferro. El otro era Pereira y el otro llevaba de nombre Lamas, ¿no? Entonces, como eran 3 argentinos sin contarse a él, ¿no? Con él eran 4. Y como eran todos argentinos, se juntaron y empezaron a tomar cerveza, empezaron a conversar, ¿no? Y él quería averiguar quién era la persona, ¿no?, que había matado a su amigo. Trató de entrar en confianza con estos compañeros, ¿no?, para saber quién de ellos era el asesino. Solo eran tres
tres opciones eran las que él tenía, ¿no? Para averiguar, porque eran los únicos argentinos. Entonces, él se dio cuenta que iba por mal camino porque como que se cuidaban, ¿no? No daban muchos datos, no conversaban muchos. De los tres argentinos, uno, como digo, era viejo, él dijo que iba a Francia para visitar a su hija, que se había casado con un franchute y que tenía varios hijos, ¿no? Que le iba a visitarla. El otro, llamado Lamas, era un poco callado, un poco tristón, se le veía siempre callado, no conversaba mucho, se le veía triste. Y bueno, el último, Pereira, sí era más parlanchín, más hablador, ¿no? Hablaba más, era más alegre. Y por este último, nuestro personaje tenía cierta sospecha, ¿no? Que él podía ser el que había matado a su amigo. Bueno, llegaron a Montevideo, nadie bajó, el barco siguió de frente. Después él se fijó en Brasil, tampoco nadie bajó. Quiere decir que solamente todos bajaban en Marsella, en Francia. En cierto momento, cuando hacía demasiado calor, él se sacó la casaca y se quedó en mangas de camisa, ¿no? Para dar el ejemplo, porque él quería ver, como les dije, si había un tatuaje, cuál de los tres tenía un tatuaje. Entonces él sacó la casaca, pero ellos no lo hicieron. Bueno, no lo hicieron, solamente se arremangaron la camisa, pero solamente hasta los codos. No se podía ver la parte del hombro, que generalmente es ahí donde tienen los tatuajes. La cosa siguió así hasta la víspera de llegar a Marsella. Y bueno, en este momento también había una mujer llamada Petrona, que era como una mucama, era la encargada del barco, era como una empleada del barco. Entonces, en cierto momento, este personaje siente cierta atracción por esta mujer y dice que él, al darse cuenta que Pereira estaba haciendo ciertos avances con la chica, él quiso ganarle. Así que esa misma noche agarró a la mujer y le dijo que en su cuarto estaba llegando el agua, ¿no? Para que supuestamente ella le ayude a solucionar ese problema. Pero una vez que entró a su cuarto, cerró la puerta y le empujó. Y bueno, le obligó a tener, no quería estar con ella, no tener relaciones. Esta mujer le tiene un cachetadón, pero después de esto se volvió mansita, como dicen, ¿no? Y bueno, esa noche no pasó mucho, pero al día siguiente ya él dice que se fue con todo y ya tuvo un encuentro con esa mujer, con la cual llegó a tener cierta relación, ¿no? Entre comillas, ¿no? Cierta relación. Pero este personaje aprovechó esta relación y le dijo a esta mujer, para decirle a esta mujer que mandarla, ¿no? La sobornó con un monto de dinero para que ella se meta al cuarto de Pereira y que le averigüe si Pereira tenía un tatuaje o no en el brazo. Entonces al día siguiente, él ve cómo esta mujer a la noche siguiente entra al cuarto de Pereira, ¿no? Para averiguar, ¿no? Y él esperó, ¿no? Al día siguiente, a la noche siguiente, tenía que venir a su cuarto para decirle, pero no vino, no se presentó. Y él vio otra vez que se metía al cuarto de Pereira durante 2 noches seguidas, ¿no? O sea, él le mandó a averiguar ¿no? Si él tenía un tatuaje en el brazo, pero ella no regresaba al cuarto. Bueno, y así a la mañana, a eso de las 5, le golpeé la puerta, a las 5 de la tarde. Venía muerta de risa y de entrada me anunció que Pereira no tenía nada en los brazos. Me sobró tiempo para mirarlo por todos lados, dijo, y se reía como loca. Yo pensé en Lamas, que me había resultado el más simpático, y me di cuenta de lo infeliz que es uno por dejarse llevar así. O sea, este Lamas, como les mencioné, era un personaje muy triste, se le veía tristón, era calladito, no hablaba mucho, era un personaje un poco parco, no hablaba con nadie, pero como la mujer le dijo que Pereira no tenía ningún tatuaje, él en su mente inmediatamente se le dijo, pues dedujo que Lamas era el asesino, ¿no? Y que debía matarlo. Quedamos en que la mujer volvería al otro día por la tarde y me fui a comer. Nos habían puesto a los 4 criollos en una mesa, o sea, los 4 argentinos, lejos de los gallegos y de los italianos, y yo lo tenía de frente a Lamas. No saben lo que me costaba mirarlo natural, a los ojos, pensando en Montes, o sea, en su amigo. Ahora ya no extrañaba que lo hubiera ventajeado a Montes, a cualquiera lo sobraba con ese aire reconcentrado que inspiraba confianza. A Pereira ya ni lo tenía en cuenta, pero al final me llamó la atención que no decía nada de la Petrona, o sea, de la mujer. El que antes se le pasaba anunciando cómo se iba a encamar con la galleguita. O sea, esta mujer, como dije, la empleada del barco era una gallega, ¿no? Entonces,
Y ya Pereira no decía nada, no hablaba nada de ella, él siempre hablaba de ella, pero ya no decía nada. Entonces se le ocurrió que la mujer le había mentido y que Pereira sí tenía un tatuaje. Bueno, yo también hubiera pensado lo mismo, ¿no? Que la mujer me hubiera mentido. Bueno, en ese momento ya pasaron los días y la mujer no regresaba a su cuarto, hasta que él la acorraló en el baño en cierto momento y le preguntó, ¿no vas a venir? Y él dijo, no, le dijo, lo que pasa es que se han enterado el capitán del barco, los encargados, y me tienen como que vigilada, por eso no puedo ir a tu cuarto, tengo mucho trabajo. Le dijo esto y sin embargo, esa misma noche él la vio cómo se metía otra vez al cuarto de Pereira, o sea, le había mentido. Entonces, él dijo, pucha, que te quiten una mujer de por sí es molesto, pero que te le hayan quitado por tu culpa ya es algo peor todavía, ¿no? O sea, fue la culpa de él, porque él mismo le había dicho que vaya al cuarto de Pereira, ¿no? Para averiguar el tatuaje y todo eso. Bueno, la cosa siguió así hasta la víspera de llegar a Marsella. O sea, esa mujer ya todas las noches iba al cuarto de Pereira, ¿no? Ya no estaba con él. Aparte de acorralarla una o dos veces en los pasillos, no pude conseguir que la Petrona volviera a mi camarote. O sea, ya no tenía nada con él. Ya ni se acordaba de la plata prometida, y eso que se la mencionaba cada vez. Como ponía cara de asco al oír hablar de los pesos que le debía, me afirmé en mi idea y vi todo bien clarito. La noche antes de llegar, me la encontré tomando fresco en la cubierta. Pereira estaba al lado y se hizo el inocente al verme pasar. Yo esperé la ocasión y a la hora de ir a dormir la tajé a la galleguita que andaba muy atareada. ¿No vas a venir? Le pregunté, haciéndole una caricia en las ancas. Se echó atrás como si hubiera visto al diablo, pero después disimuló. No puedo, dijo. Ya te expliqué que me tienen vigilada. Ese era su recontrafloro, ¿no? Porque en realidad le decía que estaba vigilada, pero ella sí iba al cuarto del otro, ¿no? De Pereira. Me daban ganas de partirle la jeta de un revés para que no siguiera tomándome pa'l churrete, pero me contuve. Ya no quedaba tiempo para pavadas. Decime, le pregunté, ¿estás bien segura de lo que me dijiste de Pereira? Mirá que es importante y a lo mejor no te fijaste bien. Le vi en los ojos las ganas de reírse que tenía, mezcladas con miedo. Pero sí, ya te dije que no tenía nada. ¿Qué querés? ¿Que vaya otra vez con él para estar más segura? Y se sonreía, la muy perra, convencida de que yo estaba en la luna. Le pegué un chirlo liviano, o sea, un golpe, ¿no? Y me volví al camarote. Ahora no me interesaba espiar si la Petrona se metía en lo de Pereira. Bueno, entonces nuestro personaje, como digo, tenía que cumplir su venganza. Y él pensaba, en este momento ya de la trama, que la mujer le había mentido. Bueno, cualquiera pensaría eso, ¿no? Porque la mujer le había dicho que Pereira no tenía ningún tatuaje, pero al ver que iba todos los días a su cuarto, todas las noches, uno se imagina que tiene una relación ya de confianza con Pereira, ¿no? De repente le habrá dicho, no sé, este joven, este chico me ha preguntado si tú tienes algún tatuaje, le habrá contado la verdad, ¿no? Y como Pereira supuestamente era el asesino, y le habrá dicho, no le digas nada, dile que no tengo nada, ¿no? Me imagino eso, pues, ¿no? Bueno, en este momento llegamos a la parte final del relato, donde la tensión crece, la trama va creciendo, va aumentando, porque vemos que la venganza del personaje va llegando a su punto final, ¿no? Porque él quiere descubrir quién ha sido el verdadero asesino de su amigo, ¿no? Y por ahora no lo descubre. Descartó al viejo, ¿no? Al mayor, porque, bueno, era viejo y él dijo que tenía una hija en Francia, ¿no? Y que estaba lleno para ver a ella. Solo sospechaba de dos, de Lamas y de Pereira. Lamas era el tristón, el tranquilito, el que no hablaba nada. Y Pereira era el más charlatán, el que más desconfianza le inspiraba, ¿no? Y peor aún con este asunto ya que de la mujer, de la mucama, ¿no? Bueno, les voy a leer la parte final, que es muy dramática y es el punto más impactante de la narración. Por la mañana ya tenía mi valija lista y lo necesario en la faja. El franchute que atendía el café champurreaba un poco el español y me había explicado que al llegar a Marsella la policía subía a bordo y revisaba los documentos. Recién después de eso daban permiso de desembarco. Nos pusimos todos en fila y fuimos pasando de a uno para mostrar los papeles. Yo lo dejé ir primero a Pereira y cuando estábamos del otro lado lo agarré del brazo y le invité a despedirnos en mi camarote con un trago de caña. Como ya la había probado y le gustaba, vino enseguida, o sea, un cañazo, no un licor. Cerré la puerta con pasador y me quedé mirándolo. ¿Y la caña? Dijo él.
pero cuando vio lo que tenía en la mano, se puso blanco y se echó atrás. O sea, nos imaginamos que tenía un revólver en la mano. No seas animal, por una mujer como esa, le dijo. El camarote resultaba estrecho. Tuve que saltar por encima del finado para tirar el facón al agua. O sea, lo había matado, ¿no? Y Pereira pensaba que había sido por esa mujer, ¿no? Aunque ella sabía que era el ñudo, me agaché para ver si la patrona no me había mentido. Agarré la valija, cerré con llave el camarote y salí. O sea, él se agachó a ver el brazo de Pereira, ¿no? Pero no dice si vio o no vio algún tatuaje. Agarré la valija, cerré con llave el camarote y salí. O sea, agarró su maleta y salió. Lamas esperaba turno, callado como siempre. Me le acerqué y le dije un par de cosas a la oreja. Creí que se iba a caer redondo, pero no era más que la impresión. Pensó un momento y estuvo de acuerdo. Yo sabía hace rato que iba a estar de acuerdo. Secreto por secreto, los dos cumplimos. De él nunca supe más nada, después que me acomodó entre sus amigos franchutes. A los 3 años ya pude volverme. Tenía unas ganas de ver Buenos Aires. Bueno, aquí termina este magistral y ese magistral relato de Julio Cortázar lleno de suspenso. Es un relato quizá tiene un tinte policial, pero también una narrativa llena de suspenso, como les digo, ¿no? Él finalmente mató a Pereira, pero no se sabe si Pereira tenía o no un tatuaje en el brazo. O sea, no deja claro esta parte, ¿no? Como siempre, Julio Cortázar nos deja un final al lector para pensar, ¿no? Para que el lector piense y saque sus propias deducciones. No deja claro esta parte, pero él lo mata a Pereira. Ahora, no se sabe si lo mata por la mujer, ¿no? Como él mismo dice, por una mujer así le pregunta, o sea, por una mujer que se acostaba con todo el mundo. No se sabe si es por esto o por la venganza de su amigo, ¿no? Porque no especifica si tenía o no el tatuaje. Pero hay un detalle, a la hora que el personaje sale de la habitación, saluda a Lamas y le dice secreto por secreto en el oído, secreto por secreto. O sea, él le cuenta esta historia que mató a Pereira y de repente Lamas le confiesa que él fue el asesino de su amigo. Bueno, no queda claro, es una parte, como digo, que los que han leído el cuento, los estudiosos de la obra de Cortázar dicen que no queda claro, pero después también dice que este personaje, Lamas, el que era calladito, tranquilo, lo acomodó entre sus amigos. O sea, podría ser que él le haya confesado que él mató a Montes, pero él le perdonó la vida, quizá por esto, por un intercambio, ¿no? Por un trato. Por eso dice secreto por secreto. Y finalmente deja pensar también que él mató a Pereira porque le había quitado a esa mujer, ¿no? A esta mujer llamada Petrona. Bueno, aquí termina el relato, nos deja para pensar siempre. Y los invito a dejar sus comentarios en la parte de abajo. Ustedes, ¿qué piensan, qué opinan, ¿no? ¿Quién mató a Montes? ¿Lamas o Pereira? O quizá Ferro, no sé, aunque hay menos probabilidades. Pero más está entre estos dos personajes, Lamas o Pereira. ¿Y por qué el personaje se decidió por matar a Pereira? ¿Fue por la mujer o fue porque estaba seguro de que Pereira había matado a su amigo? ¿Tenía o no el tatuaje? Bueno, los invito a dejar sus comentarios sobre el relato. Eso ha sido todo por hoy. Hasta la próxima.